Ayer, Julio César Chávez Jr. fue detenido en California por agentes del ICE. El gobierno de los Estados Unidos lo considera como un inmigrante ilegal y está acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. A la Secretaría de Seguridad Nacional, al Homeland Security de la Unión Americana, fue la que señaló que Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión en México, misma que esta tarde fue confirmada por la Fiscalía General de la República, quien detalló que la orden de aprehensión existe desde marzo de 2023. Uno se pregunta entonces por qué no la ejecutaron. Por lo pronto, Chávez Jr. sigue un proceso acelerado para ser deportado a nuestro país. ¿No tienes algo en sus zapatos? No. ¿Pocillos? Nada. ¿No tienes nada? No le informan a mi abogado lo de cuando ya tengo una orden. Te vamos a llamar, vamos a llamar llamada. Sí, pero por ejemplo, él no me dio una orden. Son los momentos en que Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Study City, California. Ocurrió este 2 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Chávez Jr. actualmente se encuentra en proceso de deportación acelerada hacia México. En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó sobre el arresto del boxeador mexicano. En el documento argumentó que no cuenta con los papeles que acrediten su estancia legal en territorio estadounidense, además de tener una orden de aprehensión vigente en México vinculada con el cártel de Sinaloa y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. El mismo Departamento de Seguridad Nacional explicó que desde diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos remitió al ICE una denuncia por considerar que Chávez representaba una grave amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, dice que bajo la administración de Joe Biden se indicó que Chávez no era una prioridad para la aplicación de la ley migratoria. Incluso señaló que el 4 de enero de 2025, la administración de Biden permitió a Chávez reingresar al país y le otorgó la libertad condicional. Este jueves, la Fiscalía General de la República de México confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de Chávez Jr. A través de un comunicado detalló que está desde marzo de 2023. Tras estos hechos, en un comunicado, la familia Chávez reiteró el apoyo para Chávez Jr. Aseguró que es inocente y confía que las autoridades de ambos países esclarecerán su situación conforme a derecho. El boxeador tiene un historial de antecedentes penales que fueron citados por el propio gobierno estadounidense. El 22 de enero de 2012, la patrulla de carreteras de California lo arrestó y acusó de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y de conducir sin licencia. Por ello, fue sentenciado a 13 días de cárcel y 36 meses de libertad condicional. El 14 de enero del 2023, un juez de distrito libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de tráfico de armas y fabricación de delitos. Para el 7 de enero del 2024, el Departamento de Policía de Los Ángeles arrestó a Chávez y lo acusó de posesión ilegal de cualquier arma de asalto y fabricación o importación de un rifle de cañón corto. El tribunal condenó a Chávez por estos cargos. El 2 de abril del 2024 solicitó la residencia permanente legal. Su solicitud se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Ella es vinculada al cártel de Sinaloa. ¿No tienes algo en sus zapatos? No. ¿Pocillos? Nada. Bueno, lamentablemente la detención de Julio César Chávez Jr. no puede ser tratada como algo sorprendente, novedoso. Es un joven que, más allá de ser el hijo de ese extraordinario boxeador que es Julio César Chávez, que fue Julio César Chávez, es un joven que había tenido muchos problemas de delincuencia, con problemas de adicciones, con problemas de relaciones con grupos criminales, particularmente como señala la acusación que hace el ICE, la patrulla fronteriza ahí de los Estados Unidos, es que su relación con el cártel de Sinaloa, la relación con el cártel de Sinaloa proviene de muchos ámbitos que se pueden remontar a muchos años atrás, pero fundamentalmente porque es esposo de Frida Muñoz. Frida Muñoz fue la primera esposa, estuvo casada antes de estar con Julio César, con Edgar Guzmán López, el hijo del
Chapo Guzmán, hermano de Ovidio, de Joaquín Guzmán, que están actualmente presos en los Estados Unidos, que fue asesinado en el 2008. La muerte de Edgar Guzmán, que era el hijo preferido, eso dicen todos, precisamente del Chapo Guzmán, devino esa muerte de una confusión. Es una historia muy contada, sobre todo en Culiacán. Estaban en pleno inicio de la guerra, en 2008, el cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, al que habían pertenecido, y ahí en Culiacán tuvieron la información de que había llegado una célula de los Beltrán Leiva para atentar contra los dirigentes del cártel de Sinaloa, que eran el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Juan José el Azul Esparragosa. Una célula del Mayo Zambada salió a combatirlos y confundió a Edgar Guzmán López y unos amigos con el grupo de los Beltrán Leiva y los mató en el estacionamiento de un centro comercial. El que encabezó ese operativo se presentó ante el Mayo y el Chapo Guzmán pensando literalmente que lo iban a matar, y como se confirmó que había sido una confusión, el Chapo Guzmán le perdonó la vida. A ese hombre y otros de los que participaron en aquel operativo murieron años después en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Pero Frida se casó con Julio César Chávez Jr. Ella ya tenía una hija, tuvieron dos hijos a su vez, pero se dicen las autoridades que ahí comenzaron las relaciones mucho más intensas con el cártel de los Chapitos, que es lo que ahora conocemos como el cártel de los Chapitos. Ahí está la historia, pero dice la Fiscalía General de la República que ya tenía una orden de aprehensión contra Julio César Jr. desde 2023. La pregunta es si siempre estuvo en el país, si siempre se movía, si tenía apariciones en medios, si tenía peleas. ¿Por qué no ejecutó esa orden de aprehensión? Y se acordaron ahora, hasta que fue detenido en Estados Unidos, que la misma existía. Pero bueno, ahí están las cosas con este tema, que dará todavía muchísimo más de qué hablar, Viviana. Y sí, por supuesto, y también habrá que probar las acusaciones dentro de los Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos lo que quiere es hacer una extradición express, mandarlo a México, una deportación, más bien dicho, express, mandarlo a México, y aquí serán las autoridades mexicanas las que seguirán este juicio al hijo de Julio César Chávez. Y bueno, empezó este mes con la decisión de la Fiscalía de Nueva York de cancelar los procesos contra Ovidio Guzmán. Esto no quiere decir que se cancele todo el proceso contra Ovidio Guzmán. Esto quiere decir que se va a concentrar todo en la Corte de Chicago, que hay que recordar que ahí es donde empieza el proceso y los primeros que enjuician a Ovidio Guzmán. Ahí se ha llegado ya a una negociación donde Ovidio se va a declarar culpable y ya se está trabajando como testigo protegido. Hay que recordar, tiene mucha información Ovidio, y esta información le conviene a los Estados Unidos. Y también hay un tema muy importante. Hace tiempo platicábamos y decíamos, bueno, finalmente lo que está sucediendo en la Corte está de Nueva York con el juez Brian Cogan, de alguna manera creo que ya se están creyendo este megaproceso, se están inventando, bueno, están ya imaginando que es como una telenovela por la cantidad de casos tan similares que están llevando. Será muy diferente este caso que se lleve en esta Fiscalía de Chicago, porque finalmente pues, es una fiscalía distinta y una fiscalía que no ha estado contaminada, digamos, con todos los otros casos, ¿no, Jorge? Sí, a ver qué es lo que sucede. Lo que viene en este mes de julio en términos de seguridad y en relación con los Estados Unidos de narcotraficantes es muy importante. Ovidio se presentará en esta Fiscalía de Chicago, como decía Viviana, el 9 de julio. Ahí está, se ha declarado ya culpable, ahí tendrá que testificar, está testificando ya. Por eso llegaron los 27 familiares de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, donde fueron recibidos por las autoridades y también se han convertido en testigos protegidos. Un personaje principal en esto es Griselda, la madre de Ovidio, que era una de las que se encargaba de las relaciones políticas de ese
esa parte del cártel de Sinaloa y que era una mujer de enorme confianza para el Chapo, para su padre, para el Chapo Guzmán. Recordemos precisamente, ahora que hablábamos de Julio César Chávez Jr., que estuvo casada la esposa de Julio César precisamente con el hermano de Ovidio y de Joaquín, con Edgar, como decíamos hace unos minutos. Joaquín tendrá su comparecencia en la Corte de Chicago el 15 de julio. El Mayo también tiene una comparecencia que está pendiente para julio, donde no se sabe si se declarará culpable o no. Dice su abogado que está negociando con las autoridades. Recordemos que es el mismo abogado que tuvo el hijo del Mayo Zambada y el hermano del Mayo Zambada, y los dos se declararon culpables y se convirtieron en testigos protegidos. A ver qué es lo que sucede con el Mayo. La audiencia de Caro Quintero será después de la que tuvo hace unos días. Se programa para septiembre, donde todavía la Fiscalía está analizando si va a pedir o no para él la pena de muerte. Otro tema muy importante es que no vendrá Marco Rubio, va a ir Juan Ramón de la Fuente, el canciller, a Washington. Van a analizar temas de seguridad, de narcoterrorismo. Vendrá a México, sí, una delegación del Departamento de Estado para analizar lo que se habla de ya se lo habíamos adelantado desde hace varias semanas, un convenio de temas de seguridad con los Estados Unidos que resulta imprescindible. Pero dentro de todo esto, lo que es fundamental es lo que viene demandando Estados Unidos, que es que haya detenciones, procesos, investigaciones contra los políticos, los funcionarios, los empresarios que han sido cómplices, han protegido, se han beneficiado de la protección de los grupos criminales, no solamente en el narcotráfico, sino en el narcotráfico, en el contrabando de combustibles, en el tráfico de personas, en la extorsión, en los muchos ámbitos en que opera la delincuencia organizada. Ese es el verdadero tema que está en la discusión entre México y los Estados Unidos en el ámbito de la seguridad. El canciller de la Fuente estará ahí con Marco Rubio y vendrá un equipo del secretario de Estado Marco Rubio a México para analizar precisamente estos capítulos en julio, donde todos estos procesos tendrán una catalización importante. Bueno, Jorge, y entre los muchos golpes que se han dado en estos últimos días contra personajes del crimen organizado en México, destaca la captura de un personaje apodado el Capi. El Capi es el líder de los Viagras y es el principal operador de las extorsiones y a los productores de limón en Michoacán, que ha sido una verdadera pesadilla para los productores de limón y también los de aguacate en ese estado, Jorge. Habrá que ver hasta dónde esta caída permite avanzar en terminar con un negocio que no exagero, es de cientos de miles de millones de pesos, que se extiende a todo el estado y que ha tenido la complicidad, sin duda, de autoridades del pasado y autoridades actuales. Al mismo tiempo fue detenido en Querétaro uno de los líderes más importantes del cártel del Golfo, Franco VI, jefe del violentísimo grupo de sicarios apodados los Escorpiones. Ellos son Cirilo N., alias El Capi, y Servando N., detenidos el pasado 2 de julio en Morelia, Michoacán. Contaban con órdenes de aprehensión por secuestro agravado. Por ello, las fuerzas federales y estatales realizaron un operativo. Ambos se dedicaban a extorsionar y privar de la libertad a productores de limón y empresarios de la entidad. Cirilo es identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, una célula que opera en Michoacán y que se alió con los Viagra y el cártel Jalisco Nueva Generación para disputar Michoacán a la familia michoacana. Desde hace 6 años, los limoneros y aguacateros han denunciado el incremento de extorsiones en Apatzingán, Nueva Italia, Antunes, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Tancítaro, Uruapan y Tacámbaro. De acuerdo con sus denuncias, los grupos criminales buscan el control de toda la producción, desde el cultivo, empaque, transporte hasta la comercialización, debido a que las ganancias por cada uno de estos productos puede superar los 80 millones de pesos al año. A cada productor han llegado a cobrarle 2,000 pesos por cada hectárea.
Los secuestros en Michoacán no solo han ocurrido contra productores. El 18 de junio del año pasado, 2 empleados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron agredidos cuando se encontraban en Michoacán, realizando una inspección de la producción de aguacate y mango. Aunque los empleados fueron liberados, hubo una suspensión temporal de las inspecciones en la entidad debido a este hecho. En otro operativo realizado por fuerzas federales, esta semana capturaron a 2 integrantes de una célula del Cártel del Golfo. Se trata de Felipe de Jesús N., alias Franco 6, quien asumió el liderazgo de la célula criminal Los Escorpiones tras la captura de José Francisco N., alias Alfa 1, y de Marcelino N., alias El Brócoli. Operaban en Guanajuato y Querétaro. Se les relaciona con distribución de droga, homicidios y reclutamiento. Les aseguraron vehículos, droga y aparatos electrónicos. En medio de estas detenciones, Estados Unidos extraditó de forma temporal a México a Miguel Ángel Berraza Villa, alias La Troca, ex líder de la familia michoacana. Estaba encargado de coordinar el lavado de dinero y el tráfico de metanfetamina y cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República informó que en 2024 lo entregó a la Unión Americana, donde lo condenaron a 20 años de cárcel, sentencia que seguirá cumpliendo en México. El que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Pero en el tema de la seguridad, los hechos más notables siguen dándose en torno al robo y venta ilegal de combustibles. Se han sucedido los golpes contra redes, refinerías clandestinas, el decomiso de millones y millones de litros de combustible ilegal, de camiones cisterna y hasta barcos. Pero faltan a los verdaderos responsables. ¿Quiénes son los que están detrás de esta enorme trama de corrupción? Tienen que ser crimen organizado y políticos. Localizan otra toma clandestina de hidrocarburos en la Ciudad de México. El hallazgo ocurrió este jueves durante los trabajos para la continuación de la autopista Naucalpan-Ecatepec. El ducto de combustible está sobre la avenida Río de los Remedios, en la alcaldía Gustavo Amadero, en los límites con Ecatepec. Fuerzas federales, policías, bomberos y trabajadores de Pemex acudieron al lugar donde hallaron mangueras conectadas al ducto. Después de controlar la fuga, aseguraron el lugar. El martes, elementos federales y estatales decomisaron 880,000 litros de hidrocarburo robado. Estaban en 2 predios del municipio de Cunduacán, en Tabasco. En el lugar se aseguraron 7 vehículos y 2 montacargas, que se encontraban en los sitios registrados. En la entidad, el robo de combustible se incrementó 1000% entre 2023 y 2024, principalmente en Huimanguillo, Cárdenas y Cunduacán. Lo cierto es que no hay semana en la que no se encuentren tomas clandestinas. Los operativos para combatir el contrabando de gasolina ilegal han dejado una serie de decomisos y detenciones en las últimas semanas. Desde la clausura de una refinería clandestina en Veracruz hasta la desarticulación de una de las principales organizaciones dedicadas al robo de combustible. Su modo de operar consistía en perforar ductos para la extracción de gas LP y gasolina. Posteriormente realizaban el resguardo del combustible en bodegas y gasolineras y contaban con una red de distribución ilegal a estas gasolineras. Pese a los operativos, estrategia y golpes a las redes criminales, el robo y venta de combustibles no cesa. El mercado negro de hidrocarburos ha dejado un quebranto para el Estado calculado en 177,000 millones de pesos al año. El tráfico de narcocombustible derivado del robo de hidrocarburos a Pemex para revenderlo a Estados Unidos revela un entramado de organizaciones a gran escala en el que están involucrados funcionarios de ambas naciones. La Red de Control de Delitos Financieros, FICEN, por sus siglas en inglés, ha detallado la operación de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y del Golfo para contrabandear el petróleo crudo y gas a la Unión Americana. De acuerdo con el mapa que ve en pantalla y que detalla la red de contrabando, una vez que los cárteles roban el hidrocarburo, lo depositan en tanques de almacenamiento en terrenos cerca de centros de distribución clave del sector energético, como Veracruz, Altamira y Monterrey.
Los intermediarios en ambos países son clave en este proceso. Son quienes facilitan el envío y venta a pequeñas empresas estadounidenses que operan cerca de la frontera. Una vez en la Unión Americana, se factura y vende a otras compañías de petróleo y gas natural, así como a refinerías en ese país, incluso a Japón, India o África. La mejor manera de distribuirlo es en buques cisterna debido a la capacidad de transportar 250,000 barriles. Debido a que los lubricantes industriales no están sujetos al IEPS, impuesto especial sobre productos y servicios, el combustible es etiquetado así, para engañar a las autoridades y completar el contrabando de combustible. El negocio ilegal es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, y ve usted la paradoja. Todo esto ocurre mientras se anuncia una transformación en Pemex que, por supuesto, no se ve. La empresa, sobre todo en refinación, sigue teniendo pérdidas monumentales. ¿Sabe usted? En vez de ganar dinero por cada barril que se produce en México, se pierden $42 por cada barril de crudo que se procesa y el patrimonio negativo supera los $2 billones. Un desastre absoluto que viene de muy atrás, pero que principalmente se agudizó el sexenio pasado. Diversas reacciones provocó el anuncio del gobierno federal para reestructurar Petróleos Mexicanos. La meta para transformar a la empresa pública del Estado es a largo plazo, hasta 2040. Una empresa con un adeudo acumulado que asciende a más de 400,000 millones de pesos en el primer trimestre de 2025. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la falta de pagos ha ocasionado la pérdida de 15,000 empleos directos. Además, debe unos $2,600 millones por trabajos realizados, pero que no ha podido facturar. En cuanto a la refinación, Pemex habría tenido pérdidas de $42 por cada barril de petróleo procesado. Este indicador revela que el negocio de convertir petróleo crudo en combustibles y otros productos no es rentable para Pemex en este momento. Estas pérdidas se deben a varios factores, como los altos costos de producción, la ineficiencia en las refinerías que a menudo operan a niveles bajos de capacidad, lo que aumenta los costos, y la sustracción ilegal de combustible. Para el gobierno de México, la crisis en Pemex es heredada. Dice que los problemas de la paraestatal son producto de los gobiernos anteriores, pero no de Andrés Manuel López Obrador, sino de los que vinieron antes, como el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Dice que el problema de Pemex es que los gobiernos anteriores no le dejaron vender gasolina. Esto es falso, por supuesto. Pemex siempre ha vendido gasolina y la ha vendido en México a un precio 50% más alta de lo que esta cuesta en los Estados Unidos. A pesar de este sobreprecio, la parte de refinación de Pemex, la parte de venta de gasolina, ha perdido dinero todos los años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador e incluso antes. Esto se debe simple y sencillamente a que es una empresa poco productiva. Expertos en el tema señalan que pese a las constantes inyecciones de capital, Pemex está haciendo frente a los millonarios adeudos a cuentagotas. Además, es poco probable que el gobierno asuma el total de la deuda de Pemex debido a que presionaría las finanzas públicas y la meta de déficit fiscal. Por eso, especialistas consideran que debe enfocarse en aumentar la inversión en exploración y explotación de crudo de la mano de la iniciativa privada para fortalecer el negocio de refinación y etiquetar las transferencias destinadas al pago de deuda. Los analistas nos dicen que Pemex gana dinero con la exportación de crudo, pero pierde dinero con la refinación y la venta de gasolina. La solución sería incrementar las exportaciones de crudo y no ponerle tanta inversión a la refinación de gasolina. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo contrario y ahora, con las pérdidas que se acumulan de Pemex, estamos pagando el costo de este error estratégico de López Obrador. El plan anunciado por el gobierno federal hace énfasis en la reestructura de la empresa, donde se consideran diversos aspectos, entre ellos a los proveedores y cómo Pemex va a seguir explotando petróleo, gas, petroquímica y sus servicios, y cómo garantizará sus contratos mixtos. Incluso se contempla un mecanismo en caso de que no pueda pagar, el cual sería a través de un privado. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, ya esto súmele usted que invertimos 25.000 millones de dólares en una refinería que todavía dista mucho de poder refinar, y Pemex Refinación es el gran agujero negro de las finanzas públicas, no solamente de Pemex, de las finanzas públicas en el país. Y siguen los problemas por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Vector, Citibanco e Intercam. La pregunta es ¿dónde estaban en todo este proceso la Comisión Bancaria de Valores y la UIF? ¿Por qué? Porque estas denuncias ya estaban presentadas desde tiempo atrás. Y ya incluso las investigaciones de Estados Unidos las tenían las autoridades mexicanas desde tiempo atrás. La pregunta, y es una pregunta que se extiende en México, en Estados Unidos y en los mercados financieros, es ¿qué hacían la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la UIF? Y la respuesta a eso es que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está dirigida por alguien que no es especialista en el tema, pero que es muy amigo de los hijos de López Obrador. Y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se dedica a temas políticos internos más que al lavado de dinero de los grupos criminales. Bueno, Jorge, y lo que también sigue generando muchísimo rechazo, y por supuesto que con razón, es, y en todos los ámbitos, parece que muy poca gente, salvo en el gobierno cercano a la presidencia, están muy contentos de que haya quedado López-Gatell. Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID-19 en México aseguró que esta designación es contraria al derecho a la verdad y una falta de respeto a las víctimas, a las miles de víctimas de la enfermedad de COVID que calificaron como la mayor crisis sanitaria en un siglo en México, y con López-Gatell la atendió de la manera más cruel y menos profesional habida y por haber. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos aquí mañana en Todo Personal. Mañana, 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.